Bueno, entonces entonces vamos a empezar con la profesora Bianca para que haga su presentación. Entonces voy a leer su perfil. Bueno, muchas gracias a todos por asistir a esta mesa de biosemiótica, biología y ambientes naturales. Tenemos el placer de tener al profesor Bashik, que va a presentar en un momento, a la profesora Bianca Suárez Puerta, a Rocco Mangieri, profesor, y yo también voy a hacer una presentación. Yo también voy a interrumpir a los presentadores cuando estén cerquita de terminar. Me disculpan si los incomodo un momento mientras les aviso para que podamos disponer bien del tiempo. Entonces, pues la profesora Bianca Suárez Puerta es una diseñadora, antropóloga y productora cinematográfica. Es doctora en semiótica de la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina. Es miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Internacional de Estudios Semióticos y sus intereses incluyen la investigación cualitativa, la etnografía, el análisis crítico del discurso y las humanidades digitales. Es consultora en innovación para organizaciones sociales, investigación cualitativa, etnografía, análisis crítico del discurso. Y en 2019 recibió la beca Colcinses para estudios postdoctorales. Entonces, muchas gracias, Bianca. Muchas gracias, Sergio. Bien, pues voy entonces a compartir mi pantalla. Muy buenos días a todos, muy buenas tardes a los que se encuentran en Europa. Good evening, everyone. Gracias por compartir pues este encuentro especial de la Semiótica Internacional. Semióticos y sus intereses incluyen la investigación cualitativa, la etnografía, el análisis crítico del discurso y las humanidades digitales. Es consultor en innovación para organizaciones. Creo que hay un micrófono abierto. Investigación cualitativa, etnografía, análisis crítico del discurso. Creo que es el del profesor Bashik. En 2019 recibió la beca Colcinses para estudios postdoctorales. Entonces, muchas gracias. Bianca. ¿Esperamos? ¿O podemos silenciar el micrófono del profesor Bashik? Perfecto. Creo que ahora sí estamos. Entonces, bueno, sigo entonces nuevamente con mi presentación. Y aquí dejo los participantes para poder saber igual el chat de esta sala. Y les comparto entonces mi presentación a continuación. Como les estaba diciendo, bueno, muchas gracias por estar en este encuentro tan especial de la Semiótica Internacional y de Colombia. Las reflexiones que hoy les compartiré con ustedes pues forman parte del proyecto postdoctoral en Semiótica y Desarrollo Rural, Gestión del Conocimiento del Turismo Científico en Playas Remotas. Este proyecto de investigación se llevó a cabo gracias a la financiación del Fondo Nacional de Financiamiento de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, Francisco José de Caldas, gracias a la empresa Playas Corp y a la aplicación de la Universidad Nacional de Colombia. Como ustedes saben, pues no es una idea novel mencionar que la geografía y nuestras costas son absolutamente vitales para la vida social de los humanos. Sin las costas de Grecia, Italia, Japón, Cuba, la historia sería completamente distinta. Estos espacios, sus materiales como el granito, la arena, el agua, los peces y sus habitantes, pescadores, piratas, todos estos signos sincrónicamente siguen en constante evolución. La basura que se produce en las ciudades, pero sobre todo sus efectos ambientales se manifiestan de manera mucho más evidente en las playas. Las costas y especialmente los lugares remotos ofrecen características únicas por ser atractivas para los turistas, sobre todo ahora en tiempos de pospandemia.
La tríada de los signos sol, mar y arena, sun, sea and sand, las tres, tiene un inmenso alcance para desarrollar para un desarrollo sostenible con un alto retorno de la inversión y el crecimiento económico y el valor compartido. Las contribuciones del turismo al crecimiento económico y al bienestar humano han sido ampliamente reconocidas. Sin embargo, la destrucción ambiental resultante de los conflictos entre los sistemas sociales y naturales requiere un enfoque semiótico, integrado, multisituado, multimodal. Este proyecto postdoctoral en semiótica convocó a empresas, hostales y otros establecimientos que ofrecían servicios turísticos en Colombia. Inicialmente se vincularon 49 operadores de turismo y otros agentes en playas remotas, sobre todo las más vulnerables. Se mencionaron empresas, se seleccionaron empresas que tuvieran un registro ante Cámara de Comercio y que además tuvieran una riqueza socionatural interesante para ser explotada turísticamente y sobre todo por su patrimonio. Esto quiere decir que contaran con más de 3 valores verdes como paisaje natural impresionante, que habita o migren alguna especie animal como las milenarias o centenarias tortugas, o que hay cerca alguna laguna o que hay una comunidad indígena por conocer y preservar. Entonces trabajamos con playas en Nuquí, Triganá, La Punta de los Remedios, Necoclí, Mayapo, Moñitos, San Onofre y la isla de San Andrés. Con este aporte, entonces, al comienzo del proyecto queríamos hablar sobre los significados de la naturaleza y su importancia, y sobre todo la vulnerabilidad en estas playas remotas. Pero pues durante la pandemia, para hablar de vulnerabilidad de la naturaleza, nos dimos cuenta pues que era absolutamente necesario tener en cuenta otros temas mucho más urgentes, como los conocimientos por el desarrollo organizacional, la gobernanza para el desarrollo de la infraestructura, el marketing, y luego sí podíamos hablar del valor simbólico de la alimentación, de los senderos y de cómo construir con los turistas casas de pájaro o escuchar vocalizaciones de primates, jugando a la conservación del medio ambiente. En el diagnóstico de estos lugares medimos el conocimiento sobre el manejo de la naturaleza, pero también nos dimos cuenta de que era muy importante para ellos conocer técnicas de buenas prácticas sobre el alojamiento y el conocimiento del territorio en el que se ubican. Entonces, de esta manera desarrollamos una hoja de ruta que permitía implementar señales para la transformación y el desarrollo. Y nos encontramos con que solo el 5% de estas empresas turísticas tienen formación en emprendimiento o en economía o en contabilidad o en gestión financiera. Muchos hacían sus cuentas en lápiz o inclusive no llevaban cuentas. Entonces, sobre todo, hubo mucha relación entre y cómo establecer la relación entre las empresas y los gobiernos locales. Con el interés inicial de mantener las playas remotas, las más vulnerables, el diagnóstico y la información, o sea, como que no fuera un secreto, sino que fuera algo que fuera vox populi, que todos pudieran comentar sobre sus conocimientos. Entonces, nos mostró pues un panorama nulo, por lo que pensamos que también necesitaban formación financiera. La gran mayoría no tenía una estructura clara para este tema. Las cuentas se manejaban, como les digo, con papel y lápiz, y no consideraban, por ejemplo, el ahorro o la inversión, mucho menos los presupuestos a largo plazo ni la formación de las personas que les colaboraban. Entonces, para ayudar y contribuir a esto, proporcionamos formatos descriptivos claros que pudieran complementar y organizar fácilmente y que pudieran compartir con sus amigos. Ahí les dejo un link de algunas de las formaciones que dimos, no solamente en formación financiera, sino muchos otros aspectos semióticos. La participación de la ciudadanía, entonces, en esta gestión de la naturaleza aún no es una práctica generalizada, ni fusionada pues con el diario vivir. Entonces, las poblaciones de estos sectores tan vulnerables tienen gran interés en los resultados de las decisiones políticas y en el diseño y la implementación de diversas políticas públicas y cómo las instituciones manejan el dinero y cómo implementar esas políticas. Sin embargo, en general, el nivel de participación pública y el compromiso ciudadano en estos procesos de toma de decisiones tiende a ser muy bajo. Entonces, a pesar de que son cosas
supremamente significativas para todos y para ellos, como que la gente no tiene en cuenta que los ciudadanos tenemos un papel muy importante en esta construcción de la ciudadanía. Este contrato sociopolítico entre autoridades estatales y los ciudadanos, como la Constitución, es súper superficial a la hora de abordar problemas fundamentales relacionados con el medio ambiente y el planeta. Del mismo modo, pues, los investigadores en el campo de la semiótica, la comunicación e incluso de las ciencias políticas consideran que las reformas de los especialistas de las personas que tienen el conocimiento o de la seguridad ambiental suele ser, o sea, muy preocupante, pero eso no llega a los ciudadanos. Entonces, vimos que era un deber y un derecho de la ciudadanía a enseñarles o a crear estrategias semióticas para que la participación de todos fuera no solamente de las élites o de los especialistas, sino de todos, en la evaluación, la ejecución, la planeación. Todas las teorías predicen correctamente, en principio, no solamente los movimientos y las transformaciones planetarias, sino también todos los demás efectos y otras variabilidades, incluso hasta los límites de la precisión de nuestras mejores mediciones, sobre todo cuando hacemos ciencias. Pero para que la teoría prediga algo correctamente, en principio significa que las predicciones fluyen lógicamente de la teoría e incluso en la práctica, que la cantidad de cálculo requeriría variables complejas para generar algunas predicciones. Priorizamos entonces 5 teorías desde el punto de vista de la semiótica y así le dimos un especial énfasis al medio ambiente. La primera de esas teorías era darle un mejor sentido a las prioridades de las personas, que para nosotros es evidente, pero si estamos haciendo un trabajo en medio ambiente o en geografía, pareciera que fuera más importante las políticas o los árboles, pero las prioridades de las personas son una necesidad imperiosa. Segundo, que la gente tiene una mejor comprensión de los problemas ambientales. Las soluciones están determinadas por quienes entienden el problema. Entonces muchos científicos llegábamos a estos lugares como, aquí hay que hacer esto o tenemos que hacer esto otro. Y realmente ellos habían vivido ahí pues toda su vida. Entonces, conversar o dialogar o incorporar los conocimientos de la población fue muy importante para llegar a soluciones ambientales. Tercero fue que más personas involucradas ofrecen más ideas sobre cómo abordar el problema. Entonces desarrollamos varias hackatones en donde registrábamos información en dispositivos móviles y con software móvil que no necesitaba estar conectado a los datos, como Cobo Collect, y llegamos a mucha información sobre esa problemática y cómo resolver esa problemática a partir de diferentes soluciones. El cuarto fue que reducimos el riesgo de que los intereses de las élites o de los gobiernos o de los políticos fueran especiales, sino que las prioridades estuvieran principalmente en el público, en la comunidad. Y el quinto, el apoyo público es necesario para la implementación de las políticas. Entonces, cuando hacíamos las intervenciones, no solamente las hacíamos con la comunidad, con los vecinos, sino que siempre involucrábamos a los secretarios de turismo, a los secretarios de ambiente. Y en cuanto al número de tales teorías, se vuelve como demasiado grande y necesitamos llegar a políticas concretas, lo que significa que normalmente reconocemos la diferencia con bastante fácilmente sabemos que esa es una política, pero no sabemos cómo implementarla. Entonces sabemos que cuando no entendemos algo, incluso si podemos describirlo y predecirlo con precisión, por ejemplo, la fuente de una enfermedad conocida de origen desconocido, conocemos dónde se originó, sabemos cómo funcionan las enfermedades, sabemos. Pero volver eso una política que sea aplicable al ambiente común, al seno de la vida social, pues era bastante más difícil. Entonces teníamos que buscar realmente cosas que fueran muy fáciles de comprender y que estuvieran ahí en la vida cotidiana, que hicieran parte de la vida de las personas y así
como que darle lugar a esas políticas públicas y entender también las leyes de la naturaleza y ver cómo también ocurren en la playa. Entonces, la participación ciudadana fue fundamental, es un requisito de un gobierno verdaderamente democrático. Y si bien la votación sigue siendo la solución predominante, la disminución de la confianza pública en los gobiernos de todo el mundo ha llevado a funcionarios públicos a encontrar otras técnicas para solicitar la opinión de los ciudadanos. Los administradores públicos buscan la participación ciudadana ya que proporciona un medio de comunicación bidireccional entre los ciudadanos y los responsables de la formación de políticas y se traduce en unos resultados satisfactorios, como algunas cosas que pudimos avanzar. Sin embargo, principalmente brindar una oportunidad para la participación ciudadana directa no es una panacea para la formulación exitosa de políticas. En resumen, la participación ciudadana debe brindar oportunidades para que la participación sea auténtica, como Gadamer decía, una participación significativa sea efectiva para que todos estemos incluido el planeta. Entonces, este proyecto definimos esa participación ciudadana significativa a través de 6 indicadores semióticos. La amplia participación pública, el encuadre de problemas en situaciones reales, ver cuáles son los procesos, digamos como cotidianos y volver de eso en procesos no solamente semióticos, sino científicos. La deliberación con la comunidad fue fundamental y la efectividad en la gestión del conocimiento. Esto aumentó la credibilidad y en los resultados tangibles para que hubiera mucho más confianza en los líderes de cada una de estas regiones que les mostré al inicio. La participación ciudadana temprana legitima no solamente los procesos políticos y la democracia, sino que también nos ayuda a ver la ciencia y los procesos que ocurren en la playa o en cualquier lugar del mundo, haciendo que esa ciencia o esa política no sea allá lejana, sino que nosotros también hacemos parte de ello. La ciencia ciudadana es ciencia para todos. Específicamente la ciencia ciudadana es cuando el público ayuda voluntariamente a realizar investigaciones científicas. Los científicos ciudadanos pueden diseñar experimentos, recopilar datos, analizar resultados y resolver problemas. En los parques nacionales, en la mayoría de los científicos ciudadanos recopilan datos con herramientas por los diferentes proyectos. Utilizamos cosas supremamente sencillas como la observación y la descripción de las cualidades de la playa, hasta conteo de cuánta basura había en la playa en kilómetros específicos, y todo eso lo sistematizamos. Hasta utilizar, por ejemplo, cuál es la calidad del agua con mediciones supremamente sencillas. Bueno, estos datos ayudan a los científicos profesionales y sobre todo a las personas de las playas y a los turistas en general a entender qué es lo que está ocurriendo con el planeta, y hacer esas primeras hackatones, esas primeras mediciones, pues nos dio como datos históricos, y cada vez que los turistas vuelvan a visitar, pues se va viendo cómo es que está evolucionando sincrónicamente el planeta, construyendo conexiones significativas con la ciencia, con los visitantes y pues con el territorio. Entonces cualquiera podía ser un científico, y cuando entendemos qué es lo que pasa en esas dinámicas internas, pues aspiramos a que se lleguen a resolver otros problemas en la playa. Este conocimiento incorporado de base icónica es un proceso cultural que es embodiment. Si este conocimiento incorporado reconoce la biología, la causa y el efecto de procesos naturales. El conocimiento debe construirse e incorporarse para diseñar comunidades sostenibles. Pero quizá lo más importante es que la ciencia ciudadana es un tipo particular de ciencia en la que la comunidad impulsa el proyecto. En la ciencia comunitaria y la comunidad puede formular una pregunta de investigación y decidir cuáles son los tipos de datos que desea recopilar y utilizar los resultados de una manera que les lleve a la acción.
Entonces, normalmente un científico profesional o una organización científica colabora con una comunidad, pero no controla el proyecto de investigación. Y aquí lo que propusimos fue darle la vuelta y hacer que estos signos, estas mediciones científicas, hicieran parte del seno de la vida social de las personas. Entonces, si nos damos cuenta, hicimos una investigación multimodal que requería conocer el cuerpo de los humanos moldeado por esos ambientes. Darnos cuenta de cómo el ambiente hace que tengamos unos diferentes sentidos, o sea, como meaning making, o sea, cómo el sentido se crea en la experiencia, en la experimentación, pero con una observación medible, cuantificable en datos. Entonces procuramos todos volverlo diagramas y que la comunidad participara de esos diagramas. Otra cosa fundamental es que la ciencia ciudadana es posible describir esos significados, que nosotros lo vemos como algo cualitativo, como semióticos vemos los aspectos, los procesos, los materiales, las acciones sociales, pero también era necesario darle esas competencias semióticas a los niños, a las personas de a pie, y no solamente en la naturaleza, sino también en la comida, en cuál es digamos, cómo hacer la estadía del turista nacional, sobre todo el turista próximo, hacerla más agradable. Y todo esto tiene valores simbólicos. Entonces, ¿por qué a las mujeres les gusta comer ciertas cosas? ¿Por qué a los varones hay que darles comida más veces al día? Cosas así. Entonces, esto permitía una sostenibilidad del lugar, pero también una alfabetización y unos modelos científicos para que puedan construirse al mismo tiempo los cuerpos y las nociones de la ciencia a su alrededor. El conocimiento, digamos como que la primera y más importante de los hallazgos cualitativos que se llegó, pues, como lo he mencionado, el conocimiento de los operadores, de los operadores de turismo, los dueños de los negocios en el territorio, la comunidad y el ecosistema es fundamental. Existe un mayor nivel de apropiación y conservación del medio ambiente si se le da valor a ese conocimiento que tienen las personas en el territorio. El segundo hallazgo, más icónico, es que el ecosistema completo de la organización del turismo, el entorno de la playa, tiene que tener apoyo de las instituciones públicas. La estructura organizativa y el conocimiento científico de la naturaleza, la comunicación y el marketing deben estar apoyados por las políticas públicas y las personas pues relacionadas con la playa. Y finalmente, el turismo científico y la apertura de la ciencia es un conjunto de experiencias, actividades, expediciones diseñadas por el conocimiento de las playas y el mercado competitivo e internacional, y garantiza la conservación del patrimonio cultural. Garantiza la preservación de la vida animal, la vida silvestre, la vida marina, el descubrimiento del potencial vegetal, de los manglares y de la limpieza de las aguas y los ríos y lagunas, y finalmente nos permite apostar por la sostenibilidad en toda la cadena de valor, sobre todo apostando por las interdependencias, como nos propone Luis Hensberg. Abordar problemas globales como el cambio climático y la brecha en la alfabetización requiere soluciones novedosas. Y la ciencia ciudadana es un concepto que es asequible y atractivo y podría desempeñar un papel en la solución de algunos de los problemas más urgentes. Gracias a todos por su intervención y por su atención. Muchísimas gracias, profesora Bianca. Ojalá que tengamos al final un poquito de tiempo para poder discutir. Ahora voy a darle la palabra al profesor Bashik. Voy a presentarlo y ya le doy la indicación. ¿No me escuchan? Sí. Welcome, Professor Bashik. I'm going to introduce you in Spanish and then I'll give you the cue so you can begin your presentation.
Entonces, el profesor Joshua Bashik es un lingüista y semiólogo, profesor de la Wrocław School of Banking, PhD de la Universidad de Breslavia, doctor en letras de la Universidad Adam Mickiewicz en Poznan, y tiene el título de profesor de ciencias humanísticas otorgado por el presidente de Polonia. Sus intereses incluyen la semiótica, la fenomenología y la epistemología, y es conocido por ser el autor de libros como Epistemological Perspectives on Linguistic Semiotics, Lectures on the Epistemology of Linguistic Semiotics, y From Grammar to Discourse. Welcome, Professor Bashik. No sé si me está escuchando. Sí, it's your turn. You can unmute. We cannot hear you. Yes, now? Yes, now. We can hear you now. Share my PowerPoint. Is it possible? Yes? Yes, of course. How can I share? Yes? How can I do it? Because I have now opened it, I can read it, but I would like to show you. Yes? Is there any button, any green button in the down session of your Zoom? Yes? There is a green button. Maybe you can pick it there. Yes? How can I do it? Now, this is it, semiotic cosmology. Yes? Do you see it? Not Do you see it? It is shared. not yet. Do you see? Yes? You see, yes. Good. No, Professor, we cannot see your presentation yet. You have to press the share screen button. Oh my God. So Zoom, this is it. But it is, I made share screen and now I have the presentation. You have to choose which window you're going to present. Click on the presentation or what? Because I clicked on share screen, green, yes, but what are the possibilities? Then you have to choose which window you're going to show. So you have to choose the window in which you have your presentation. Yes. Yes, now? Yeah, I think we can see the presentation now. No. Oh my God. Yeah, we can see it. Yes, it is. Yes. There is high audio quality. Yes, the voice is not so good. I couldn't hear you. Yes. And now? Low system. Yes. The lecture consists of 3 parts devoted to a life in which humans live, which they are aware of in existence, and the textual appearance of which they experience. The third part provides a number of examples where the semiomathetic scaffold. Yes. I will take the mode of presentation, yes. Now, yes, it is good, yes. Mode of presentation, good. Perfect. Yes, and now, yes. For the explanation of the relationship between world, cosmos, and even our planet Earth in relation to cosmology, the most valuable appear 2 representative positions, namely encyclopedia, yes. Yes, how to mute high, because I see here, and what else? And foundations of modern cosmology, yes. If we speak about cosmology,
in the encyclopedia, the whole of created and existing phenomena observed and I have this disturbing here. Moment. Yes. Good. Yes. Now better. Although universe is perhaps more logically singular, the plural form is not unknown in writing and thought. World, by sometimes synonymous with universe, may more precisely define that part of the universe inhabited by Homo sapiens, our planet Earth. Cosmos may refer to either universe or world with an emphasis on order and harmony. Of general importance is here the view of the preface to the Encyclopedia of Cosmology, who is the authors esteem cosmology as an intellectual creation, constituting a variable frame of reference that shows how ordinary people and philosophers and scientists have understood the universe through ages, culture, and civilization. More substantial is the opinion of another author. Yes, in the introduction to the ancient astronomy and encyclopedia of cosmologies and myths, where the word cosmology is widely used in anthropological literature and cosmovision, yes, are broadly synonymous with worldview, as they also have further exhibited in some worldviews association between the terrestrial and the celestial are commonplace. Under the entry of cosmology, the author writes here, cosmology is a shared systems of belief about the nature of the world, the cosmos, as it is perceived by a group of people. The term worldview is often used to mean as much the same thing as it is less frequently the Spanish cosmovision. Cosmology intimately involves astronomy, since the sky is an integral part of the world that people see around them. But cosmology is not restricted to astronomy. In many indigenous communities, people freely associate things and events in the sky with those in the terrestrial world. Do you hear me? Yes? Do you hear me? Yes, good. Yes. So we speak about in spirit words or in perceived words. You muted your microphone. We cannot hear you. Good. Yes. So we have also such words like imaginary and fantastical objects and happiness in the sky are also seen as intimately connected with actions and occurrences in the realm of human relations. The world might be understood as a synthesis of universal phenomena or an antithesis between the vanishing appearances of perceived object and the enduring apprehension of conceived object, as it is pondered in the work of Immanuel Kant and Georg Wilhelm Friedrich Hegel. The cosmological idea in Kant's critique of the pure reason, quote, I have called the ideas which are at present discussing cosmological, partly because we understand by world the totality of all phenomena. Our ideas being directed to that only which is unconditioned among the phenomena, partly because the word in its transcendental meaning denotes the totality of all existing things, and we are concerned only with the completeness of the synthesis. Kantian approach as appearances, phenomena as appearances, has been replaced by Hegel through an idealist conception of the science of the experience of consciousness. For Hegel, the immediate existence of spirit consciousness contains the two moments of knowing and the objectivity negative to knowing. As Hegel exposes, consciousness knows and comprehends only what falls within its experience. For what it is contained in this is nothing but spiritual substance, and this is too as object of the self. Hegel has equated the inner world with supersensible, creating as such the truth of the sensuous, which is perceivable through appearance. The inner world, the supersensible beyond
has, however, come into being. It comes from the world of appearance, which has mediated it. In other words, appearances is its essence, and in fact, its feeling. The supersensible is the sensuous of the perceived, posited as such. It is in truth, but the truth of the sensuous and the perceived is to be appearance. The supersensible is therefore appearance qua appearance. Claiming that the sensuous world constitutes the world of appearance, Hegel means a supersensible world. It is to be assumed the true world, reduced to the inner truth. Within this inner truth, the absolute universal, which has been purged of the antithesis between the universal and the individual, and has become the object of understanding. Yes. To wake up, one might say that there is always a confrontation between the world of perceived object as they appear on the senses of the cognizer and the world of conceived object as they are apprehended in the thought of a knower. The boundaries between percepts and concepts lies in the disappearance of observable reality and the permanence of concluded reality in our mind, of course, when they become the objects of interpersonal communication and intersubjective interpretation. Following the creative evolution of Henry Bergson, we may say that the concrete world exists virtually. And intelligent reflex is one that originally had a surplus of energy to spend over and above practically useful efforts. Is it conscious that has virtually reconquered itself, but still the virtual has to become actual. Without language, intelligence would probably have remained riveted to the material objects which it was interested in considering. In view of Bergson, actuality is equated with the introduction of order. It is this absence of order that the realists and idealists alike. I would like to ask you something. Is because in YouTube they're asking for you to stop the YouTube or the other windows that you are opening because they have a lot of echo in your presentation and they cannot hear what you're saying. Do you have other window opened? Can you please close it? Yes, but now the problem how to do it. Many thanks. Yes, the same was with your presentation. I couldn't hear nothing. Yes, and because maybe it was the window, but how to go? So it's not because I didn't have any other windows. So maybe it's something else. Many thanks, and please, I'm so sorry for your. Please continue. Yes. Is there any green button in the back? Stop now. Aha, this is it. Yes. Do you see it? Do you see it? It is shelled. Creo que salió, se desconectó, profesor. La presentación de lo que dice Sergio, ¿sí se escucha sin eco? Por favor, ¿nos podrían decir? Rayos. Capaz, Sergio, tú pudieras seguir entonces. Sin eco. Y cuando Sergio habla, no hay eco. Creo que es porque el profesor tenía abierto, sí, la transmisión de YouTube. También mientras estaba hablando el profesor, te escuchaba bien aquí en Italia. No sé allá qué está pasando. Sí. Bueno, creo que se desconectó. No sé qué hacemos. Se desconectó. ¿No? Sigue. ¿Continuamos? Y si en el caso, pues le damos tiempo al final. Pues como tú consideres. Listo. Entonces voy a hacer yo mi presentación. Y luego le voy a dar el paso al profesor Mangieri porque creo que este orden va a funcionar porque yo tengo una pregunta que tal vez puede ser relevante y que él la puede contestar. Entonces, bueno, me voy a presentar. Yo me llamo Sergio Rodríguez Gómez. Yo pues, estudié artes plásticas y una maestría en semiótica.
Actualmente soy estudiante del doctorado en Comunicación, Lenguajes e Información de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá, en Colombia. Soy editor asistente de la revista Biosemiotics, que es la revista oficial de la eh, Sociedad Internacional de Estudios en Biosemiótica, y en 2016 gané el Biosemiotic Achievement Award, que es un premio que otorga esa misma sociedad. Y pues mis intereses están relacionados con la programación creativa, las humanidades digitales, la semiótica cognitiva y por supuesto la biosemiótica, que es el tema de esta mesa. Entonces voy a hacer la presentación y ya podemos en un momento resolver los problemas que tenemos con el profesor Bashik. Ahí pueden ver mi presentación. Yes, ¿Sí? but the problem now, again. Hello, Professor Bashik. I'm going to make my presentation, and then I'll give you some moments after, so you can finish. Yes. While we. Stay side by side, my speaker. Yes, Okay. good. Entonces, mi presentación tiene como título Escuchando el espectro ampliado, afinidades biosemióticas en Latinoamérica. Lo que me interesa es mostrar cómo existe una tradición de intereses semióticos en Latinoamérica que vale la pena añadir dentro de la gran narrativa de la biosemiótica. Entonces, si pensamos en términos generales en qué consiste la biosemiótica, podríamos decir que la biosemiótica se interesa por el rol del significado en la organización de la vida, es decir, por cómo la semiosis y las formas de existencia del sentido y la significación permiten que existan organismos vivientes, pero también por la emergencia del sentido en la acción de la vida. O sea, una vez esos seres vivientes ya actúan y enactúan el mundo, cómo surge el sentido en esas formas de enacción. Es como una especie de relación doble, del sentido a la vida y de la vida a la significación. Entonces, bajo esa lógica, existe pues una tradición, digamos, yo diría una gran narrativa de la biosemiótica, que en buena parte está fundamentada en las investigaciones y las teorías del biólogo estonio-alemán Jakob von Uexküll. Entonces, varias de las teorías que propuso von Uexküll son los fundamentos de la biosemiótica contemporánea. Por ejemplo, está la noción de círculo funcional, que es la idea de que los organismos vivientes reciben información del entorno, la procesan en su mundo interno y luego actúan sobre el mundo y lo transforman. Está la idea del Umwelt o del mundo entorno, que es la idea de cómo cada organismo, dependiendo de su corporización y de su agencia y de sus formas particulares, tiene una manera diferente de entender el mundo. Por ejemplo, aquí hay un dibujo de un libro de von Uexküll en el que se ve el mundo de las abejas. Y también está, por ejemplo, la idea del contrapunto, que es la idea de que los organismos vivientes en su acción, en su círculo funcional y en la creación de su Umwelt, cambian de forma y transforman el mundo en una relación semiótica en la que el mundo y el organismo se dan forma uno al otro. Entonces, por eso está esta idea de von Uexküll de que la telaraña se parece a la mosca. Y él utiliza una metáfora musical y por eso habla del contrapunto, la idea de la música en la que hay como un llamado y una respuesta musical en la que hay unas formas de adaptación dinámicas en los organismos y en el entorno. Todas estas ideas fundamentan la biosemiótica y entonces a partir de muchas de las ideas de von Uexküll y de, por ejemplo, Charles Peirce, hay investigaciones con respecto a las formas de significado que pueden existir en la genética, en los procesos celulares como la homeostasis o como la comunicación celular, en la etología, que es el estudio del comportamiento de los animales, en las teorías evolutivas, en la cognición, en la ecología, en el lenguaje y en la cultura. Y en esos fundamentos se han apoyado o se han andamiado, como dirían los biosemióticos, muchos autores que son muy importantes y que por lo menos para mí han sido muy influyentes. Aquí puse 4 de ellos. Sin embargo, yo siento que como latinoamericano, como colombiano, hay algunas teorías que son propiamente de Latinoamérica y que son muy afines a la biosemiótica, que digamos que tienen preguntas similares, pero que todavía no se han añadido adecuadamente a esa gran narrativa de la biosemiótica y que merecen añadirse y que merecen tenerse en cuenta. Un poco podemos pensarlo así. Este es un espectro sonoro
en el que podemos escuchar, bueno, creo que no se escuchan, no estoy oyendo, pero esto que ven acá es un espectrograma, que es como una estrategia que se utiliza mucho en biosemiótica para hacer ecología de paisajes sonoros. Y lo que vemos acá es el canto de un pájaro que llaman el huitlacoche o un American Thrasher en inglés. Entonces, este es el espectro que ocupa el canto de ese pájaro. Y esa es normalmente la narrativa que se ha hecho sobre la biosemiótica. Sin embargo, tenemos en realidad un espectro mucho más amplio de teorías que hacen parte de investigaciones afines o de preguntas que son similares, pero que hasta ahora no se han tenido en cuenta con suficiencia en las teorías biosemióticas. Por ejemplo, Latinoamérica. Podríamos pensar que Latinoamérica hace parte de este espectro también y está en otra parte. Quería usar esa metáfora porque es como una metáfora afín a la idea biosemiótica de investigar la comunicación entre los organismos. Entonces, yo quería proponerles principalmente dos cosas que merecen atención. Por un lado están las teorías de los biólogos chilenos Humberto Maturana y Francisco Varela, y por el otro lado está la teoría de la semiótica agentiva, que ha sido producida más que todo en Colombia, en buena parte fundamentada por el pensamiento del profesor Douglas Niño. Ambas son teorías muy afines a la biosemiótica, y por ejemplo, la semiótica agentiva más que todo ha sido publicada en español, y como que necesita tal vez una apertura para mostrar que esos insights y esas ideas que propone la semiótica agentiva merecen como una lectura y una relectura biosemiótica. Entonces, por ejemplo, en las teorías de Maturana, Varela y de Niño, hay un énfasis grandísimo e importantísimo con respecto a la corporización, por ejemplo, las maneras en las que el cuerpo de un agente define las maneras en las que da sentido. Aquí tenemos, por ejemplo, la red neural de una hidra, de un animal marino, y aquí tenemos pues el sistema nervioso de un ser humano. Y eso tiene implicaciones en la forma en la que cada organismo produce significados e interpreta el mundo. Y estas teorías de Maturana, Varela, Niño y la semiótica agentiva tienen como unos insights bastante interesantes al respecto. También las teorías de Humberto Maturana y Francisco Varela son supremamente ricas en gráficas y en ideas metafóricas acerca de cómo funciona el significado. Por ejemplo, la teoría más famosa de ellos, la autopoiesis, es la teoría acerca de cómo los organismos se autorregulan y se autoproducen, pero junto a esa teoría existen otras ideas que son relevantes para la biosemiótica, como la idea del acoplamiento estructural, que es muy afín a la idea del contrapunto de Jacob von Uexküll. Para Maturana y Varela, el acoplamiento estructural es la forma en la que la forma de un organismo se transforma, la estructura va cambiando en la medida en la que el organismo aprende y como evoluciona en términos adaptativos con respecto al entorno. Y eso también implica cambios en el sentido y en el significado. La idea de deriva natural también es importante porque implica la noción de el camino de significaciones que toma un agente en términos evolutivos o en términos de su ontogenia y de su experiencia, y cómo el significado depende en buena medida de la historia que nosotros tenemos previamente. O sea, la forma en la que yo he sentido ahora depende de las formas previas en las que mi experiencia me ha ido construyendo. Entonces, esas son unas ideas que pueden sofisticar, digamos, la narrativa biosemiótica a partir de un pensamiento que proviene de Latinoamérica. Un interés que es muy importante, por ejemplo, para las teorías de Maturana y Varela, es la diferencia experiencial que pueden tener los organismos. Ellos tienen unos estudios amplios acerca de la visión de los pájaros, que es muy cercana a la noción de Umwelt que proponía von Uexküll. Por la parte de la semiótica agentiva, tenemos unas distinciones teóricas entre agente, agencia y agendas. Entonces, el agente es el organismo viviente que tiene agencia, es decir, que tiene capacidad para actuar y que además tiene propósitos, o lo que la semiótica agentiva llamaría agendas. Y en la relación entre la agencia y las agendas, por ejemplo, la relación en la que tiene un agente está persiguiendo un propósito y para resolver ese propósito usa las posibilidades de su agencia, es ahí donde surge el sentido para la semiótica agentiva. Esto guarda una relación muy cercana, por ejemplo, con una novela que tiene Jacob von Uexküll que se llama La piedra de Werder, en la que una piedra que queda como en una casa de campo y que es como estática y todo el tiempo está ahí, es leída y es entendida por muchas generaciones de personas e incluso de organismos de maneras diferentes porque cada organismo persigue unas agendas diferentes y tiene una agencia diferente. Entonces yo siento que los términos agente, agencia y agendas
aunque no se han integrado, especialmente el término agenda no se ha integrado tanto en las teorías semióticas principales, sí enriquecería muchísimo esas concepciones y enriquecería muchísimo la forma en la que entendemos la significación en términos de propósitos para los organismos vivientes. Entonces, un poco lo que yo quiero dejar es todo esto. Sobre esto se podría hablar muchísimo más, sobre esto se podría detallar muchísimo más, por ejemplo, las implicaciones que podría tener la semiótica agentiva para la biosemiótica, pero pues, lo que yo quiero dejar hoy es una especie de invitación a que podamos ampliar el espectro, justamente como que esa es la metáfora que quería usar en mi presentación, para que podamos ver que existen otras perspectivas que son afines. Y también quería dejar una pregunta que tiene relación con la presentación que estaba haciendo la profesora Bianca hace un momento y probablemente con lo que el profesor Mangieri va a hacer también, y por supuesto las afinidades que tiene con lo que nos estaba contando el profesor Bashik, y es cómo, por ejemplo, el pensamiento indígena o la ciencia ciudadana puede también ayudar a construir estas teorías biosemióticas. Y cómo, por ejemplo, en este libro de Julia Watson que se llama Low Tech, Diseño por Indigenismo Radical, se habla de que la pertenencia y la reciprocidad con respecto a un territorio es también una forma de conocimiento que puede enriquecer nuestro entendimiento de lo biológico y, en el término de biosemiótica, pues nuestro entendimiento del significado en relación con lo biológico. O sea, cómo la relación que tienen los ciudadanos con su territorio o cómo el pensamiento indígena latinoamericano podría contribuir a enriquecer aún más ese espectro de la biosemiótica. Y esto pues no es una cosa que yo tenga resuelta, sino que es una cosa que quisiera poder discutir e invitar a que podamos pensar. Entonces, más que tener aquí una respuesta a este respecto, pues quisiera también poder oír a quienes puedan aportar en estas ideas. Entonces, pues solo me queda esa invitación a complementar la biosemiótica con este pensamiento latinoamericano, ya que después lo sigamos discutiendo. Muchas gracias. Y como yo también soy el presentador, entonces ahora voy a darle el paso a el profesor Mangieri para que haga su presentación, pero antes voy a leer un pequeño perfil. Entonces, el profesor Rocco Mangieri es un arquitecto y semiólogo nacido en Ferrara, Emilia-Romagna, Italia, profesor e investigador de la Universidad de los Andes en Mérida, Venezuela, dirige el Laboratorio de Semiótica y Antropología Social de las Artes, es doctor en Ciencias Sociales de la Universidad Central de Venezuela, es miembro fundador de la Asociación Venezolana de Semiótica y miembro del equipo de la Asociación de Semiótica Visual ISA, así como miembro de la Federación Latinoamericana de Semiótica FELS y la Asociación Italiana de Estudios Semióticos ISA. Profesor Mangieri, muchas gracias. Bienvenido. A ustedes, gracias. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. Ok, perfectamente. No, primero me pareció muy buena tu estrategia, porque yo creo que es una de las estrategias que me gusta. Es decir, que esta mesa hubiera sido, no sé si va a ser, un lugar de conversación, inclusive, no digamos en cierta forma, de producción del conocimiento, ¿no? Interesante. Más que de exposición de proyectos, sí, evidentemente, pero más que soluciones, conversación. Tenemos poco tiempo, pero de pronto podemos establecer entre nosotros una relación más a largo plazo. Digo, a largo plazo para poder hablar sobre estas cosas. Porque evidentemente gasto medio minuto en eso. Lo que me gustó mucho la presentación de Bianca y seguramente que también la del profesor Vasic me pareció muy interesante y la tuya particularmente, porque me siento muy enganchado con en estos momentos, ¿no? Así que bueno, voy simplemente a ya hablar en español, ahí están las láminas en inglés. Voy a hacer muy rápido porque también creo que voy a terminar como tú, es decir, como una especie de pregunta, ¿no? O una serie de preguntas. Bueno, en realidad coloco aquí algunos textos, no sé si se ven bien, creo que sí. En mi computadora, en mi pantalla se superponen con las pantallitas. Se ve muy bien, Rocco. Ok. Entonces,
de alguna manera, hace poco tiempo que yo me interesé por la selva amazónica, aunque yo estuve en ella en dos oportunidades, hace años, uno en la selva amazónica que colinda con el Brasil y otro en la selva amazónica que colinda con Colombia, en las fronteras entre, digamos, la no selva y la selva. Bueno, aunque el concepto de bosque, por ejemplo, no corresponde al de selva, porque la palabra jungle no me suena bien, ¿no? Jungle me suena a cosa, o sea, selva, que viene de silva, ¿no? Silvia, que para los romanos es lo salvaje, el espacio pleno de lo salvaje, al cual le temían porque era un espacio difícil de civilizar. Sin embargo, Silvia es una diosa de la selva salvaje en la cultura romana y habría que ver también en la cultura indoeuropea. Y luego Silvia además es mujer. O sea, estas cosas son importantes porque el lenguaje introduce un plus de sentido cuando hablamos de una serie de cosas. Es decir, que la biosemiótica también es filtrada por los lenguajes y las palabras evidentemente introducen una semántica interesante. Es decir, historia, biosemiótica o semiosis se cruzan y es ahí donde a mí me interesan. O sea, no tanto, o sí, digamos, a mí particularmente, ¿no? Entonces, claro, alguna frase aquí de Caleb y Kuhl están ahí. Simplemente lo que me interesa resaltar es que para Caleb y Kuhl, estoy con él muy de acuerdo, la semiosis se define sobre todo como algo que multiplica lo real, ¿no? Entonces, si hablamos de una semiosis de algo, sobre todo de la biomasa del Amazonas, pues como semiólogo yo me puse un poco a ver, bueno, ¿cómo es esto? Si yo hablo de que hay semiosis en un sistema de biomasa, ¿cómo es eso del incremento del sentido? Porque ¿dónde está el lenguaje? O sea, ¿dónde está el lenguaje para traducir esa semiosis, ¿no? Evidentemente porque hay humanos y ese es uno de los problemas fundamentales culturales, inclusive desde hace siglos, no para todas las culturas, evidentemente. Es decir, la frontera semiótica, o como diría Lotman, entre estas grandes biomasas salvajes que rehuyen la conquista total, son apetecibles, como las islas de Lotman, pero gracias a Dios se resisten a las traducciones que son indebidas. O sea, como que estas grandes biomasas nos ofrecen el código para poder encontrar una forma de intertraductibilidad. Eso lo quiero decir. Vamos adelante, Sergio, con la otra diapositiva, sí. Bueno, en definitiva, me decía, bueno, ¿qué es esto de cómo se multiplica la realidad? Yo solamente escogí un tema que me interesa a mí particularmente, ¿no? El concepto de estados alterados, de conciencia y de percepción, porque creo que la selva, desde el punto de vista de la cultura indígena, o sea, sin hacer mucho, digamos, alarde de eso, precisamente es eso, creo yo. Luego les diré un poquito después. También lo que yo llamo estados de inmersión o de embodiment en esa biomasa. Y además de sentir, inclusive de explorar, yo exploré eso un poco, ¿no? O sea, estar distante, o sea, internarse en esa biomasa como un cuerpo un poquito desválido, sensible, muy vulnerable, porque ya está la vulnerabilidad del cuerpo, ¿no? Cuando entramos en un ecosistema de esa naturaleza. Pero yo digo, aquí hay una alteración, ¿no? Que hay que vivirla, que hay que sentirla. Y ya también hay la posibilidad de una inmersión en esa biomasa. Entonces, claro, luego dije, bueno, aquí puede producirse a través de algún mecanismo de traducción sensible corporal una coproducción de signos. Es decir, entre esa cantidad de niveles que habría que ver, son visuales, sonoros, por eso me interesa
evidentemente a mí, aunque eso tiene muchísimos años, ¿no? Los científicos están registrando, tienen 10, 15 años registrando con espectrogramas los entornos sonoros y así saben qué especie es aparecido o no, evidentemente. Pero bueno, entonces vamos adelante, de serio, así rápidamente para que tenga tiempo el profesor. Claro, otra frase importante, metafórica, es, digamos, que the life sciences and the science sciences, therefore, mutually implicate each other, ¿no? Es decir, que hay una implicación que significa también un agenciamiento, que decía Sergio, pero yo lo tomo en el sentido del agenciamiento, ¿sabes? Famoso sentido de acoplamiento maquínico, carnal, del cual hablaba Deleuze en su bellísimo libro, que ese libro va a perdurar por siglos, que es 1000 mesetas, que creo que a mí me parece que habría que introducir ese concepto de agenciamiento junto al que dice Sergio, porque yo pienso que en esas biomasas, más que en una ciudad, porque la ciudad está muy estratificada por signos de control, o sea, párate aquí, anda para allá, sube aquí, deja el carro aquí, es decir, prácticamente hay una estructura indexical muy programada y el riesgo no existe. Entonces, en una biomasa de ese tipo, otro concepto importante, la programación no puede ser. ¿Sí? Cuando yo entraba allí, ¿sí? Desde la avioneta, no se ve nada. Se ve digamos, una especie de gran masa donde prácticamente isotrópica, ¿no? Sí, hay colores diferentes, pero tú no ves nada. Y cuando entras adentro tampoco ves nada, en sentido nada. No hay caminos realmente, no hay trazas de recorrido, porque sabemos que cuando llueve, todo vuelve a borrarse. O sea, es una biomasa interesante que borra las huellas, ¿no? Para que se vuelvan a recomponer. ¿Qué tipo de semiosis es esa? O sea, ¿qué nos enseña eso? ¿Qué nos enseña ese organismo que cada cierto tiempo borra las trazas y las vuelve a reconstruir? Bellísimo, bellísimo, porque eso inclusive es parte de una posible estética, ¿no? Entonces, bueno, sigue Sergio. Sigue Sergio. Claro, es decir, si hay digamos, en una biomasa de ese tipo hay múltiples niveles semióticos para nosotros, semióticos, evidentemente, y que podemos también hablar que en ese gran sistema viviente nosotros podemos decir como semióticos para analizarlo, porque no es así, funciona como un todo que todavía no sabemos cómo funciona exactamente, ¿no? Que tiene un sistema muy, pero somos, digamos, sonoro, táctil, espacial, temporal, etcétera, etcétera. Pero, ahora veremos la otra Sergio. Sí. Pero veremos que, evidentemente, aquí lo digo de alguna manera, que inclusive cuando nosotros, como visitantes vulnerables, cuando el indígena se introduce en esa biomasa, pues no lo hace por la vista. Ese es mi punto de vista, sería una parte importante. No lo hace a través del código visual, sino el sonoro. Además sabemos que el sonido tiene una semiosis de 360 grados. Por lo tanto, el indígena en cualquier cultura, sobre todo el de la Amazonia, tiene un altísimo poder de semiosis acústica. Altísimo. Que yo creo que nadie lo tiene. Solamente algunos músicos, y por eso termino con una artista que hace performance musical, solamente con una metáfora para poder expresar lo que yo siento. Entonces, claro, ¿qué hace digamos, que este artista o yo mismo o cualquiera interpreta la posibilidad de estos estados, digamos, alterados de percepción, que, por ejemplo, algunos artistas contemporáneos, en esto sería quizás para complementar lo que Sergio dice, están los científicos que registran
con un código de trazas muy analítico, pero ahora veremos otro sistema de traza, o sea, de intertraza, o sea, sistema de comprensión y de intertraducción. Adelante, Sergio, adelante. Listo, un segundo, voy a compartir el video entonces que el profe Mangieri está mencionando. Ahí pueden ver la pantalla. Sí. Primero voy a explicar algo. Ella es una artista que lo que hace, digamos, ella va a la Amazonia con un conjunto de, inclusive, de amigos científicos, se introduce en ese laboratorio, graba los sonidos de día y noche. O sea, ella escogió ese código, día y noche. Y luego en su performance en vivo, va haciendo una especie de superposición de sonidos, y lo que revela es, yo creo, esa idea de las capas que se superponen, que se borran y que se superponen. Es decir, para mí una metáfora también de la forma como la biomasa hace semiosis, y que también para nosotros puede ser importante. Yo diría que se parece al palincesto. O sea, el palincesto sabemos, ¿no? Sí, se puede conectar ese el palincesto. Y por último quiero decir, porque no hubo oportunidad de ver las otras imágenes por el tiempo, es la idea de que yo le diría a Sergio de ver la posibilidad de introducir el concepto de agenciamiento por acoplamiento rizomático en el otro concepto de agenciamiento que él utilizó. Ahora simplemente escuchemos esto como ese proceso de intertraducción que crea semiosis, o sea, que aumenta el sentido de una biomasa amazónica. Cuando quieras, Sergio. Lo que el tiempo te dé. Sí, listo. Ya Listo. está Gracias. hipnotizado Gracias. por el sonido, pero Sí, esa es la idea, un poquito se une a lo tuyo. sí, La pregunta, ¿cómo nosotros seguimos produciendo semiosis con esa masa? Me parece un punto importante. O sea, desde el punto de vista de Peirce, ¿no? Peirce. O sea, traza sobre traza. Trazas singulares, además, sí. Indexicales, dinámicas.
Muchísimas gracias, profesor. Sí, ese ejemplo está interesantísimo y yo creo que aquí pues nos queda es, poder después dialogar entre nosotros y todas las afinidades que tenemos en las presentaciones. Professor Bashik, do you want to finish your presentation? Do you have it ready? I cannot hear you. You have to turn on your microphone. You have to turn on the mic. Yeah. Yes, now, yes, the presentation is visible? No, you have to share it again. Yes, yes, now? Yes, dear, it is. Yes? We can Well, see your screen, but you have to open your presentation. Yes, now, I have this one else. Yes. It was the Bergsonian distinction between the virtuality and actuality. Sorry, Professor, you have to open the presentation. We are just seeing your Explorer, but not your. Yes. Now. Now. Okay. No, I think you're sharing the other screen. Other screen. You're not sharing the PowerPoint screen. No. Please share it again. Yes. Oh my God. Share to the Zoom meeting control. Stop share. The screen sharing. New share. Now? Maybe you could stop your sharing and just share the other screen. Stop share and yes, now. Yes? No, not yet. No? No, you're sharing another window. You have to share the presentation. Can you stop sharing and share again your presentation? This is what I have. What I stopped with. Yes. Yes. Launch meeting. Launch meeting. No. Oh my God. You have to stop sharing because you're sharing your yes. Maybe you have 2 or 3 windows. You have to stop sharing those and just share later, but now remote control. Stop share. Someone is saying that you just have to scoot over your screen, and maybe it could be that. Yes, maybe you are screen sharing now. It is, or maybe minimize that window, and maybe you can share your screen. Sharing now. Do you see? No. No, not yet, dear. And now new share. No, this is long. Semiotic cosmology. This is it. Yes. Now. No, dear. No. Yeah, we can see it now. Oh, yes, yes, it is. We can see it now. Good. And now I should start. Yes. Perfect. Many thanks. This is and there's the actual appearance of a virtual live word. It is construed and shared in interpersonal exchange meaning bearers. Yes. And such a kind of unity was by Edmund Husserl. This is what he presents is a spherical dimension. In whatever way we may be conscious of the world as universal horizon, as coherent universe of existing object, we each, I, the man, and all of us together belong to the world as living with on another in the world. And the world is our world, varied for our consciousness
and existing precisely this living together. Now, of course, we have here the existential relationship of the human subject with the world, and it is presented in various works of Hegel, yes, Being and Time, and On the Essence of Ground, and Fundamental Concepts of Metaphysics. And of course, without doubt, we have in these presentations of Heidegger a tripartite thesis, which constitute an attempt to understand the essence of the other thing, which, like man, are also a part of the world, with regard to the relationship to and difference from the having world that characterizes the stone, material object, is worthless. The animal is poor in the world. Man is word-forming. To trace the way in which the human life works, Edmund Husserl Lebenswelt turned out to change from the being in the world, meinte Heidegger's Dasein, and to the lived through world, Maurice Merleau-Ponty's Monde Vécu, one should estimate the statement for Merleau-Ponty. As Merleau-Ponty argues, the process of making explicit which had laid bare the lived through world, which is prior to the objective one, is to put it into operation upon the lived through world itself, thus revealing prior to the phenomenal world, the transcendental world. What is more, Merleau-Ponty emphasizes that consciousness is being towards the thing through the intermediary of the body. A movement is led when the body has understood it, when it is incorporated into the world. And to move one's body is to aim at things through it, is to allow oneself to respond to the accord which is made upon it independent of any representation. And this direction of Merleau-Ponty's reasoning has been taken by Max van Manen in his elaboration of life-word existentials. Even though van Manen maintains that the experience of lived time, lived space, lived body, and lived human relation are pre-verbal, and therefore had to describe this life-word existential may be considered in terms of a commonly lived experiences, while using such descriptions as lived wordness, that is textuality, or lived sanguis, that is semioticality. And in appreciating that semiotic cosmology as textual embodiment of knowledge, it is important to think about the personal stock of knowledge. And then it may exist in multimodal records, transmitted through various media, and existing in discursive practices of meaning-related productions and interpretations of text. The connections between messages exchanged from source to destination. Yes. Of course, there are work about this transmedia, etc. But now I will speak about semiomathesis as a scaffold for learning and ordering worldviews through science. This was the concept of mathesis, which was known in pedagogy, yes? And this was used by Ioannis Amos Komenius, Jan Amos Komensky in Czech. Mathematics is the science of learning. Learning is searching for knowing the thing, or is searching for the knowledge, cognition. And it is a quotation in Latin. A similar term, mathesis, has been used following the tradition of Anglo-Norman philosophy by Michel Foucault. Mathesis understood as a universal science of measurement and order. It is the relation of all knowledge to the mathesis is posited as the possibility of establishing an ordered succession between things and non-measurable ones. As Foucault adds, when dealing with the ordering of simple natures, one has to recourse to a mathesis. When dealing with the ordering of complex nature, one has to establish a system of science. And these science are the order of composite natures, what, as Algebrae said, the order of simple nature, yes.
So this is the usage which is known from Mathesis Universalis in the 17th century. Of course, when we think about ordering the cosmological ideas, this semiomathetic outlook, we can distinguish that there are different worlds. And there was a discussion between Karl Popper and between Jeff Leach in Principles of Pragmatic. And of course, we can add also Hegel's taxonomy applied in the phenomenology of spirit. So then to sum up the cosmological discussion about the truth of global reality, one could order the hierarchy of worlds in semiomathetic outlook as world one, physical, biological, that is materially sensible. World two, mental, subjectively intelligible. World three, societal, intersubjectively apprehensible. And world four, scientific and artistic and objectively existent. And world five, metaphysical, spiritually supersensible knowledge. Of course, when we think about world one, it was present in Popper's view, but we have to distinguish also between physical and biological, because in biology we have the emergence of life, and the world existed before biology appeared on the stage, the life appeared. So it was also only the world of atoms, the principle of wave and duality, yes, only, yes. A similar issue that appeared to be helpful is the inscription of the word, how semiotic self builds a model of his own. The individuals, the semiotic selves, are model builders. He expresses this in the place of art among the other modelic systems, and he discussed the Lotman's conception, describing the model as an analog object of perception that substitute for it the process of perception. According to Lotman, a modelic system is a structure of element and rules of the combination. It is a fixed analogy, yes. For this reason, modelic system may be treated as a language. But of course, Tom Sebeok took stand to this conception, and he said, in what sense is the language a primary modelic system? Sebeok submits his modelic systems theory is based on the detachment of non-verbal nature from verbal conventional and non-verbal cultural systems. So then he distinguished, in fact, three modelic systems: primary, secondary, and tertiary, yes? The primary is created by animals, yes, through the mediation of attractors and receptors, which was present of Sergio Rodriguez Gomez, yes, paper, yes, on the level of indexical system and empiric signals. A secondary modelic system involves extra-linguistic reality, yes, and it is constructed by verbal means of signification communication. It appears only in the sphere of humans. Excuse me, Professor, can you make your final remarks? We are close to the end of our table. Thank you. It encompasses the extra-semiotic reality of human civilization. So this is the end. What I wanted to say, it is a semiomathetic outlook on modeling the reality. Of course, we can think about cosmology, and then what I wanted to say, that a separate study would be when we speak about semiosphere, biosphere, noosphere, which exists also when we speak about the theory of globes, about cosmological studies. Of course, there are, I'm not sure that the authors are known, like Lotman, yes, but Vladimir Vernadsky and Edouard Leroy, yes, Pierre Teilhard de Chardin. This is it, what I wanted to say. It is the proposal for further research. Thank you very much for giving me the opportunity to finish my paper. That's what very good, yes, because I had for the first time such problems with Zoom. Indeed. Thank you, Professor. Thank you for your presentation. Muchas gracias también a
la profesora Bianca, el profesor Mangieri. Creo que pues nos deja muchas puertas abiertas para después seguir discutiendo y para seguir hablando pues de los temas en común que tenemos. Pues yo creo que ya por el tiempo tenemos que pasar a las siguientes mesas y a las siguientes conversaciones, pero pues de nuevo muchas gracias y muchas gracias a las personas que asistieron. Después pues tendremos oportunidad para preguntarnos y para seguir dialogando. Entonces aquí cerramos esta mesa de biosemiótica, biología. Sergio, una sola cosa, Ambientes un segundo. naturales. Sí, sí, sí. Una pregunta, ¿hay traducción simultánea al inglés? Ahorita no. Parece que sí, ya les mando el vínculo al inglés. Sí, para el profesor Bassi, porque yo particularmente, un momento, cuando él habla de los 5 mundos, the 5 worlds, ¿no? The basic tell about the five worlds, ¿no? Pues yo creo que yo hablé un poquito de la conexión de esos mundos, desde el mundo biológico hasta el espiritual. O sea, lo material, ¿no? Material world hasta el espiritual. Básicamente, o sea, que ese pentágono que dice es útil. Y con respecto a Sergio, pues yo me veo conectado con el agenciamiento, pero desde el punto de vista de Deleuze. Listo. Gracias. Sí, esa es una de las muchas afinidades que hay y muchas formas de ampliar las cosas que cada uno está hablando. Afortunadamente, pues el tiempo ya no nos alcanza para esa discusión, pero bueno, yo creo que podemos después dialogar por correo. Muchas gracias.